en este momento. Bueno, muchas gracias a los que están asistiendo. Les voy a recordar algunas cosas claves de ayer y seguimos. Bueno, teníamos una clase de símbolos y operadores y habíamos establecido, digamos, este teorema de regularidad para una ecuación elíptica de cualquier orden. Y el P no necesariamente es diferencial. P puede ser de un orden real, n. Ecuaciones, operadores elípticos de orden fraccionario, por ejemplo, aparecen en mecánica cuántica, o cuando uno factoriza para resolver ciertas ecuaciones de derivadas parciales, también puede aparecer orden medio, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, y recordemos que aquí la clave era usar, estamos en la escala de espacios de sobre, lo voy a recordar aquí un poquito. Espacios de soles se define con la transformada de Fourier, aquí aprovechando que estamos en Rn, ¿sí? Se puede definir usando la transformada de Fourier. Aquí un poquito más adelante, aprovechar aquí para repasar algo clave que vamos a usar. Es que en la definición de esos espacios de soles se usa este operador pseudodiferencial. El símbolo es, voy a ponerle S porque hay un orden. ¿Sí? Esto es decir, el S es la raíz cuadrada. Y esto en últimas proviene como símbolo de alguna constante que hay multiplicativa, bueno, pero básicamente la identidad menos el laplaciano. Lo tenemos el laplaciano, corresponde con un símbolo. Usamos juntos pi en la una de Fourier, aquí tendremos un 4pi cuadrado, pero vamos para cuestiones de medir convergencia de esas integrales, la constante no va a intervenir. ¿Sí? Entonces, básicamente este es el símbolo. Lo otro es, entonces, si consideramos este símbolo, ¿sí? El operador correspondiente, que en este caso es un multiplicador de Fourier, ¿sí? Este operador se puede usar para caracterizar la membresía de los espacios de Sobolev. La norma L2 de esto viene a ser la norma de U en HS. Bueno, entonces este operador lo vamos a usar un poquito más adelante.
Volvamos. Y habíamos visto como consecuencia la continuidad. Partiendo de la continuidad de L2, habíamos visto la continuidad sobre. Inmediatamente, usando ese operador lambda mayúscula, sale la demostración en una línea. Teorema fundamental allí el teorema L2. Y usando la parametriz, pues teníamos esta regularidad. ¿Sí? Si f es de orden HS, el espacio de Sobolev de orden S, entonces tenemos regularidades en la solución. Bueno, este operador P pues puede ser el símbolo puede depender de X, ¿no? Resulta que Laurent Schwartz, uno de sus, digamos, más conocidos estudiantes, fundador de las matemáticas aplicadas, la Escuela de Matemáticas Aplicadas en Francia, Jacques Williams, como explicamos acá, se pensaba que la transformada de Fourier en ese momento, cuando se estaba desarrollando la teoría de distribuciones, se pensaba que solo iba a jugar un papel importante en las ecuaciones diferenciales con derivadas parciales con coeficientes constantes, ¿no? Pero pues la teoría de los operadores subdiferenciales muestra que la potencia, digamos, de la transformada de Fourier en el caso general, ¿no? Coeficientes variables. Ahí, por ejemplo, la existencia de parametría es un ejemplo, ¿sí? Usando la teoría de operadores subdiferenciales. Entonces, digamos, ellos, ahí está Jones, Malgrange, Hormander, Krebs, todos pensaban que solo iba a tener utilidad la transformada de Fourier en coeficientes constantes. Y pues las operaciones diferenciales y el análisis microlocal demuestran después que pues la transformada de Fourier sobrepasa el caso de coeficientes constantes. Bueno, el formador de Hormander, del cual hablaremos enseguida, fue Lars Gartin, y hay una desigualdad fundamental en el estudio de ecuaciones de evolución, estudio del problema de Cauchy, por ejemplo, para ecuaciones hiperbólicas o parabólicas, ¿sí? Aquí vamos a ver, por ejemplo, para comenzar un caso hiperbólico. Este tipo de desigualdad es fundamental para establecer la regularidad de soluciones, ¿sí? Y como consecuencia de existencia de unicidad. Ahora, si no se tiene un problema de evolución, sino, digamos, por ejemplo, solo el operador P, y se quiere hablar de invertibilidad, también esto tiene utilidad. Eh, Ahora vamos a ver cómo aparece esta historia, la parte real de este operador P actuando en U, ¿sí? Por U. En el estimativo de energía natural que aparezca ese término en la parte real, cuando se trata de usar la desigualdad de Rombo. Bueno, operadores fuertemente elípticos es esta propiedad que es más fuerte que la propiedad de ser elíptico, ¿sí? Digamos, voy a pasar aquí brevemente.
todo es desigualdades, ¿no? Lo que pasa es que, digamos, si pensamos en números complejos, y en este caso los símbolos, son de valor, son de valor complejo, ¿sí? Siempre vamos a encontrar el módulo en muchas situaciones. Entonces, recordemos, tengo Z, pues esto es el módulo de Z, ¿cierto? Aquí tenemos la parte real. Y es claro, es algo muy básico, ¿no? Pero es, la parte imaginaria, pues también cumple esto, pero sí, vamos a referirnos a la parte real. Ahora, si la parte real de un símbolo ya controla, domina una potencia de sí, pues el módulo del símbolo de por sí, pues también, ¿cierto? Porque esto sería menor o igual. Por eso es que al imponer ese tipo de condición elíptica sobre esto, pues vamos a tenerla para este también, ¿sí? Para, para este término también. Bueno, entonces, fuertemente elíptico implica elíptico, pequeña observación. Y este tipo de desigualdad es fundamental en esta teoría, ¿verdad? Es crucial, digamos, en el estudio de problemas de Cauchy, ecuaciones de evolución, ¿sí? O la mera invertibilidad de un operador, es, es clave para lo que se llama estimativos a priori, porque si uno pasa este término C2 por la norma de U al cuadrado en el espacio de Sobel de orden sigma, si lo pasa al otro lado, básicamente lo que le está hablando es que tiene el P más una cierta constante, es invertible, una constante C2 suficientemente grande. Bueno, este es otro tipo de desigualdad tipo Garmin, la tenemos para símbolos de orden 2 positivos, ¿sí? Sin pedir, sin pedir electricidad, ningún tipo de electricidad, que sea no negativo y de orden 2. Para que aparece Federman, que lo habíamos citado al comienzo del curso ayer, del mini curso. Eh, Voy a hacerles una observación sobre esta desigualdad de Federman-Font. Eh, Charles Federman y Duo Font. ¿Cómo eso implica invertibilidad? ¿Sí? Y de nuevo, usando esa parte real, les voy a explicar un momento. Es una desigualdad bastante, se ve algo simple, la prueba es bastante difícil, ¿sí? Es un artículo fundamental en esta teoría, pero bueno, entonces,
Es esa desigualdad, ¿no? Para símbolo no negativo de orden 2. Por ejemplo, se podría pensar en un operador diferencial de orden 2, para que puede un polinomio, pero que ese símbolo sea no negativo. ¿Sí? Todavía, eh, por ejemplo, ¿sí? Más, pero voy a poner algo que no sea elíptico. Con un término o algo así. Esto daña la elipticidad, porque si x1 es 0, resulta que esto me da un, vamos a ponerle menos aquí, para obtener no negativo, porque esto me da un símbolo de este tipo. ¿Sí? Entonces, ¿electricidad qué es? Electricidad es poder controlar con una constante poder controlar esto, o sea, ¿sí? para, para valores de si uno, si dos suficientemente grandes. ¿Sí? Pero en este caso es imposible, porque aquí hay un problema cuando x1 es 0. ¿Sí? X1 es 0. Que este se anula, pues eso sucede, pues, ¿sí? Estamos en un espacio que es x1, x2 y las variables duales. O partimos de R2, entonces sería este R4. Cuando x1 es 0, ahí sí, ahí tenemos un problema que no se puede, es decir, la electricidad no la podemos resolver. Este tipo de operador se llama elíptico, pero degenerado, ¿sí? La tiene degenerado, es básicamente esto. ¿Sí? Bueno, el caso es que no es elíptico, pero, pero es de orden 2 y el símbolo es no negativo. Entonces, como no estamos pidiendo electricidad, mientras que en las desigualdades de Gardner clásicas se pide electricidad, ¿no? Bueno, solo como por dar un tipo de aplicación. Esto es un teorema muy fuerte, ¿no? Pfefferman, pues un resultado del 80 más o menos. Pfefferman fue Naya Fisk, sigue trabajando en Princeton, Naya Fisk del 78. Bueno, entonces observemos que esto de acá, bueno, esto es igual a, ¿cierto? Entonces podemos hacer esto. Poner aquí, vamos a poner, vamos a sumar a ambos lados, vamos a poner, a ver, si yo sumo exactamente este C, ¿sí? Me quedaría así. C. No quiere decir C veces la identidad.
quedaría así. Pero si sumo 2C a ambos lados, volví a tender, aquí tendríamos 2C, que sumo estos dos veces, 2C, esto lo sumo a ambos lados. Entonces aquí me queda, y esto es no negativo, ¿no? Es no negativo, entonces cuando hablemos de la parte real de esto es lo mismo, sí, porque es no negativo, entonces entra acá. Entonces aquí quedaría 2C, pero aquí quedaría, ¿sí? Es decir, al sumar a 2C menos C me queda un C. Bueno, entonces este operador si le adicionamos que sea autoadjunto, uno lograría la invertibilidad. Si no le pedimos autoadjunto, por lo menos tenemos que satisfacer lo que llama una estimativa a priori, que es exactamente tener esto. Y como vimos que la Profe, parte... Sí, profesor, es Duam. Profesor, cuando dices el operador le sumas 2C, ¿cierto? Si asumes sí, que el operador es autoadjunto, eso, la invertibilidad se sigue de la teoría general de espacios de Hilbert, ¿cierto? sí. Muy bien. Sí, bueno, entonces lo que pasa es que si no tenemos autoadjunto, pues digamos tenemos este estimativo. Ahorita digo qué es lo que pasa con autoadjunto más específicamente. Olvidemos lo autoadjunto por un momento. Esto ya lo tenemos listo. Por otro lado, como dijimos que la parte real, ¿sí? Voy a escribir aquí abajo. Estamos aplicando un teorema que es muy fuerte, ¿no? Esto, aunque se dé una desigualdad, pues, en principio simple, es un resultado muy fuerte, muy fuerte. ¿Sí? Entonces hemos visto que más una cierta constante, pues es mayor que esto. Bueno, por otro lado, ya sabemos qué pasa con esto. Esta es la parte real de un número complejo. Es algo muy sencillo, pero si uno no lo tiene siempre presente, pues no va a saber cuál es el valor de esto, ¿cierto? La relevancia. Entonces, la parte real de esto, ¿sí? Es menor que el módulo. Que el módulo de ese producto escalar, ¿no? Que es un número complejo. Y por Cauchy-Schwarz, eh, por Cauchy-Schwarz, ¿sí? Este es más pequeño que la norma de este por la norma de este. Y cancelamos una norma de estas. ¿Sí? Cauchy-Schwarz. Sigue Cauchy-Schwarz. Entonces, por Cauchy-Schwarz tenemos la norma de
Cauchy Schwarz en L2, ¿no? L2. Lo que pasa es que eso está dando la continuidad de la inversa, digámoslo así, ¿cierto? La continuidad de la inversa. Sí, sí, señor. Gracias. Bueno, entonces, eh, bueno, eso es, lo que pasa es que hay unas preguntas adicionales a eso. Bueno, ahora sí ya tenemos ahí, digamos, los pasos claves. Entonces, volvamos acá. Bueno, entonces, lo que pasa es que sobre la invertibilidad viene la otra pregunta. Ahí está llegando uno a tener algo como la, la continuidad de la inversa. Ahora, el problema es el siguiente. Vimos que si un operador es elíptico, lo cual lo estamos usando acá, pero pues como para hacer el paralelo, cuando un operador es elíptico en Sn, hay algo que es una especie inversa, la parametriz, ¿sí? Solo que hay un módulo, hay un error. También es un operador de orden, su diferencial de orden opuesto, de orden menos n. Aquí no estamos hablando de electricidad, entonces aquí hay un problema de saber si un inverso, y aquí sí es un inverso fuerte, ¿sí? El inverso existe de manera fuerte, o sea, clásica, pero el problema es, ¿será que ese inverso es pseudodiferencial? Esa es una pregunta fundamental, ¿sí? El inverso será pseudodiferencial. Entonces hay teoremas, ¿sí?, que garantizan que el inverso de un operador subdiferencial, bajo ciertas condiciones, también es pseudodiferencial. Y básicamente es que el operador sea obviamente biyectivo, porque pues, de otra forma no tendríamos, ¿sí?, invertibilidad, biyectivo y continuo en los respectivos espacios de Sobolev, ¿sí?, con los órdenes. Sí, porque los órdenes correspondientes en el dominio y la llegada, eso ya se sabe por el teorema de continuidad de Sobolev. Bueno, entonces, bajo ciertas condiciones puede garantizar que el inverso es. Y allí, como se requiere probar en particular la sobreyectividad, entonces ahí se usa el teorema que estaba mencionando Duan, sobre estimativos a priori en espacios, en este caso de Hilbert. Aquí estamos en Hilbert. Bueno, este teorema es muy importante. Perdón un segundo. Es decir, este teorema de César-Manfort es una de las, digamos, y junto con las desigualdades de Gardner, esta es una extensión de Gardner. Digamos, es una de las herramientas joyas de la teoría, ¿sí? Bueno, lo podemos usar en ecuaciones de evolución también, igual que las de Gardner, que es un dúo que vamos a ver más adelante. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es hablar de un cálculo un poquito más general que el SN, ¿sí? Estábamos comentando ayer, el cálculo rho delta, que es motivado por por la búsqueda de la parametriz de la ecuación del calor, ¿sí? Entonces, esta es la definición. Es
una extensión de lo que teníamos de Cn, pero donde hay más libertad. Antes las derivadas respecto a la variable de Fourier tenían de que caer de a una unidad. Si aparecía el término menos módulo de alfa. Está diciendo es que derivo una vez, pues cae menos uno, o dos menos dos, etc. Pero ahora se pide menos. Se pide que puede caer, por ejemplo, un medio. En vez de caer de orden menos uno, de caer menos un medio, por ejemplo. ¿Sí? Que de hecho va a ser el caso en la ecuación, en el operador del calor. Y más aún, se permite que al derivar respecto a X haya un crecimiento en el control que uno está poniendo sobre las derivadas. ¿Sí? Es más general. Y lo que va a pasar en la ecuación del calor es que el ρ y el delta son iguales a un medio. ¿Sí? La motivación específica. Bueno, y lo otro es que esas condiciones delta menor que ρ, ρ menor que 1, todas tienen una justificación para poder, cuando se desarrolla la teoría, que es lo que teníamos antes, ¿cierto? De la fórmula asintótica, hay otras otras propiedades que son las particiones de la unidad que uno necesita en las pruebas, por ejemplo, teoremas de continuidad L2, eh, se, se requiere, por ejemplo, ρ menor que 1. El delta menor que ρ tiene que ver en términos más generales con algo que es el principio de incertidumbre. ¿Sí? Principio de incertidumbre. Y el delta menor que 1 tiene que ver también con propiedades, para obtener las propiedades del cálculo, ¿sí? El cálculo subdiferencial Rödel. Hay otras propiedades que son donde requiere el delta menor que 1. O sea, todo eso está justificado. Ahora, por ejemplo, uno puede, si uno llega a tener, si uno tiene un símbolo, dice, por ejemplo, tuve unos estimativos, pero el ρ con un ρ igual a 2. No hay problema en ese caso. De hecho, el ρ menor que 1 no es restrictivo, porque si uno tiene un estimativo con ρ mayor que 1, pues también lo tiene con ρ menor que 1, porque si lo tiene para mayor que 1, lo que usted dice es que cae más rápido de lo que estamos imponiendo acá. ¿Sí? El problema es realmente cuando ρ está entre 0 y 1, ahí está lo interesante, pero no es restrictivo realmente, ¿sí? El ρ menor que 1. Bueno, el delta menor que ρ, pues sí se necesita propiedad en la teorema de la composición. Bueno, es decir, todas las condiciones tienen su justificación para el cálculo. La motivación concreta es, por ejemplo, la ecuación del calor. Y entonces ustedes consideran, por ejemplo, este operador derivado respecto a t menos Laplaciano, el símbolo, y tratemos de buscar una parametriz. ¿Sí? Tratar de buscar una parametriz es, pues, un inverso aproximado de este operador. Pero lo primero, la primera aproximación de ese inverso es coger el inverso multiplicativo del símbolo correspondiente. Y podemos el símbolo de esto, que es de esta forma, que está acá h minúscula. Ahí tenemos un número imaginario. Y lo miramos para lejos de 0. ¿Sí? ¿Sí? Estudiar las derivadas parciales de ese. Aquí no hay dependencia en X, ¿sí? Coeficientes constantes. Digamos, ahí tenemos algo un poco más simple. Ese eta es para mirar la situación lejos de 0. Eta es el conjunto, ¿no? Que aquí partimos
Si estamos en Rn, entonces junto con el tiempo sería Rn más 1. La variable dual sería tau, pero sí, pero la partimos en dos. Tau para el tiempo y sí prima para la variable espacial, como variable dual. Bueno, el caso es que al estudiar las derivadas de ese inverso, ¿sí? De ese inverso multiplicativo, las derivadas parciales, para ver si de pronto estamos en una clase de las anteriores, de las SM, ¿sí? Porque, digamos, tratando de pensar como Formander, digamos, no sabemos si estamos en SM, vamos a ver qué pasa, ¿sí? Pues vamos a ver que efectivamente no estamos en SM, sino que requerimos de unas clases más generales, ¿sí? Entonces, cuando uno, en todas estas clases siempre hay que estudiar el símbolo, estimar el símbolo, el módulo y estimar las derivadas parciales, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que está allí en, el, en los slides que siguen, ¿sí? De qué orden es el símbolo, pero dando libertad a ver cómo lo vamos a controlar, ¿sí? De hecho, en los cálculos más generales de Bill Stefferman y de Formander, de CMG, cálculos más generales, es esta misma idea que pasa aquí con que Formander se encuentra en, digamos, cuando introduce estas clases en el 67, pues ya en la publicación de este artículo, es que se pueden diseñar cálculos diferenciales a partir de un operador, ¿sí? Viendo cómo controlar las derivadas, ¿sí? Las derivadas parciales. Y viendo que efectivamente al definir esas clases, pues tenemos un cálculo subdiferencial. Si uno pone unos buenos controles sobre las derivadas parciales, ¿sí? Como tiene, como puso aquí Formander con Royalta, entonces tenemos un cálculo subdiferencial, pero eso puede ser más general aún la forma de controlar las derivadas parciales. Puede, por ejemplo, uno poner parámetros que dependan de x a la derecha, ¿sí? Aquí, como vemos, solo está el término en la variable Fourier controlando. Pero en los cálculos más generales uno puede tener parámetros que dependan de x también, ¿sí? Y de hecho eso lo necesita uno para, eh, por ejemplo, en medios no homogéneos, ecuaciones diferenciales parciales con medios no homogéneos, en la ecuación del calor, por ejemplo, o en la ecuación de ondas, entonces se necesitan cálculos más generales. Bueno, entonces, esta idea de Rodelta es muy interesante porque es la base para desarrollar otros cálculos también, ¿sí? Bueno, entonces el caso es que al estudiar el inverso multiplicativo de ese símbolo, se encuentra estudiando el orden de ese inverso multiplicativo y sus derivadas parciales. Ahí puse el estimativo, ¿sí? Pero pues para no, la cuestión es que como lo que tenemos en el denominador no es elíptico, ¿sí? Entonces no vamos a llegar a la clase menos 2, ese menos 2 como tiene uno en las clases de él, sino que se va perdiendo el orden, digámoslo así, ¿sí? Igual cuando uno deriva. Y entonces lo que llega uno es al orden S0, un medio, S0, un medio en ρ y 0 en delta. Si considera la ecuación, si considera una ecuación del calor, pero en vez de laplaciano ponemos un operador diferencial elíptico de orden 2 con coeficientes variables, vamos a ver un poco. Aquí tenemos el laplaciano, con coeficientes constantes. Pero podemos considerar una ecuación del calor algo más general poniendo un operador diferencial de orden 2, ¿sí? Operador diferencial de orden 2, elíptico,
y con símbolo principal, es decir, la segunda, la parte principal es escoger el símbolo correspondiente a los índices de orden 2, ¿sí? Para que ese símbolo sea negativo. Por ejemplo, aquí el símbolo es negativo, es menos psi cuadrado. Entonces ahí estaríamos en una extensión de algo así como una ecuación del calor más general. ¿Sí? Pero ahí tendríamos coeficientes variables. ¿Sí? ¿Sí? Algo un poco más general que es Laplaciano. Y en ese caso nos va a aparecer el delta un medio también. ¿Sí? Primero llega uno al S0 un medio y después al S0 un medio un medio. Se puede explicar también con una fórmula de cambio de variables. Bueno, esa es la motivación, un ejemplo. Demoraríamos mucho revisando todos los detalles, pero ahí están básicamente, y si quieren eso, no sé si las diapositivas, bueno, de todas formas ahí pueden revisar en las grabaciones. Bueno, entonces, el caso es que ese es un ejemplo de una motivación para definir clases más generales. ¿Sí? En particular, la que se refiere ahí es la S0 medio y medio. El S0 tiene que ver porque eso tiene, las clases de orden 0 contienen la de orden negativo. Un número negativo es menor que 0, simplemente. Entonces, bueno, eso justifica. Aquí estaba la de un medio, medio. Bueno, entonces, esas clases tienen las propiedades similares a las de n. Ahí está. Como habíamos hecho con ese, hay una ley de composición. Cambia un poco acá en la fórmula para aproximar el símbolo de la composición. Aparece un rho menos delta aquí. Antes era solo menos n. Digamos, en la primera aproximación, si uno quiere escribir algo sobre C, la primera aproximación que puede hacer es que C es igual a por B, C es igual a por B, más un error de orden M1 más M2, menos ese coeficiente rho menos delta n. Antes teníamos menos n simplemente, ¿sí? Porque digamos rho era 1 y delta era 0. ¿Sí? 1 menos 0 pues 1. Entonces, más general tenemos rho menos delta. Y entonces, de la misma forma que teníamos el teorema L2, uno tiene también teorema L2, Soler, ¿sí? Tiene también parametriz, bueno, la definición de electricidad, electricidad relativa a cuántas cosas. ¿Sí? Bueno, una observación importante para el ejemplo que viene, y vamos a cambiar un poco esa situación parabólica a algo hiperbólico. ¿Sí? Por ejemplo, la ecuación de onda un poco más adelante. Esta observación es clave. Lo mismo, ahí lo puse. Vamos aquí a hacer una observación. Hacer una observación que es clave. En los textos, esto no se desarrolla, lo que vamos a decir, no se desarrolla en detalle o se menciona muy brevemente. Hemos trabajado con símbolos, con valores complejos. ¿Sí? Y pues tenemos el cálculo SM,
o rho delta, pero resulta que uno tiene una situación más general. Es una observación muy importante. Pensemos en matrices 2 por 2. Y vamos a hablar de símbolos matriciales, donde cada entrada de esta es un símbolo. Bueno, y la idea es muy simple. Tenemos una teoría aquí, tenemos una teoría acá. Ahora lo que vamos a pedir es que cada uno de estos sea un elemento, por ejemplo, de aquí. ¿Sí? Y entonces, los operadores correspondientes serían de valor matricial, sería, aquí tendríamos un operador, un operador, un operador, un operador. Suena algo muy artificial, pero resulta que es crucial, por ejemplo, en la ecuación de ondas, estas matrices van a ser claves. Ahorita vamos a ver. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle aquí abajo, en el rol no podríamos poner ese índice, pero vamos a poner 2 por 2 para decir que son símbolos matriciales. Entonces ya borremos el este. ¿Sí? Quiere decir que cada entrada es STCN. Eso es todo. Ya esto corresponde pues una matriz de operadores. Bueno, y se tiene esa nueva clase, también tiene las propiedades fundamentales del cálculo. ¿Sí? Bueno, entonces volvamos acá. Bueno, entonces, en ese contexto tenemos unas clases más generales, ¿sí? Bueno, entonces, por ejemplo, ahorita vamos a ver cómo vamos a usar esa situación en una ecuación hiperbólica, una ecuación tipo ondas, por ejemplo, de orden 2. La idea es que una ecuación de hiperbólica de orden 2 la vamos a reducir usando matrices, usando una factorización y matrices, matrices de operadores, la vamos a reducir al caso de orden 1. El caso de orden 1 es esto que empezamos acá, ¿sí? Pero digamos la motivación es una ecuación de orden 2, ¿sí? Bueno, entonces, por ejemplo, a otra observación es que cuando uno dice Cn1, 0, o sea, ρ igual a 1, delta igual a 0, son las mismas Sn, ¿sí? ¿Sí? Rho igual a 1, delta 0, coincide con ese, ¿sí? Aquí estamos en matrices. ¿Sí? Cuando se habla de operador, un símbolo de estos, entonces viene el operador correspondiente, ¿cierto? Aquí debería haber puesto D mayúscula su X, porque en la cuantización es respecto a X y el tiempo queda fijo, ¿sí? Si quieren, no es crucial. Si quieren, pueden pensar que no depende de T, ¿sí? Y olvídense del T, porque no vamos a derivar respecto a T el K. Lo que va a derivar respecto a T es lo que busca la solución, ¿cierto? U. Y el K, piensen si quiere, para simplificar, si les molesta de pronto el T, piensen que no depende de T, es K. K, X, D, pero diferencial respecto a X, y no depende de T. Y una condición inicial.
Y se pide una propiedad sobre la parte real. ¿Sí? Si piensan en símbolos, si recuerdan en números complejos, un número z más z conjugado, ¿cierto? Me da dos veces la parte real. Bueno, básicamente la parte real. Aquí miren que tenemos k más el conjugado, ¿sí? En esta condición. Aquí hay unas condiciones que están arriba y sobre esas condiciones abajo dice que si f es de orden s, entonces la solución es de orden s como función continua de t en hs. ¿Sí? Que lo que está diciendo esa condición de que k más el adjunto es de orden cero es que se rebaja el orden, ¿no? La parte real es de un orden menor. Estamos pasando de S1 a S0. ¿Sí? Bueno, eso lo vamos a tener precisamente en la aplicación siguiente. Ah, bueno, ahí está la demostración. La demostración de esa regularidad de la solución. Entonces, se usa un método que se llama estimativos de energía, que se basa en la desigualdad de Gromwood, pero que, digamos, básicamente estimar la derivada de esto, que es un producto escalar, ¿no? Ya uno con los cursos cálculo diferencial en varias variables. Cuando uno habla de una trayectoria en RN, ¿cierto? Como algo que está moviendo en RN, una deriva en la posición, ¿sí? Aparece este tipo de derivadas. Pero como estamos en el caso de producto escalar de valor complejo, pues aparece la parte real. Y aquí tenemos la norma de Soles en términos del operador que repasamos al comienzo. Y lo que pasa es que cuando uno deriva, repasar este detallito para ver cómo aparece esa parte real de nuevo. Aparece esa parte real, digamos aquí rápidamente. Lo que pasa es que si uno tiene algo, no, pongámosle D, un producto escalar, derivada respecto a T. Entonces recordemos, esto es igual a un B'. Cuando es en Rn, como es K, y esto es para la derivada K, pero ahí no importa el orden, ¿cierto? Pero en este caso, estamos en espacios de Hilbert, un caso más general, y es un número complejo. Entonces se lo puedo escribir al revés, pero poniéndole conjugado, ¿cierto? Entonces queda, puedo poner aquí el prima, pero con conjugado. Entonces queda dos veces la parte real. ¿Sí? Por otro lado, esta derivada es la que interviene, está en la ecuación diferencial, ¿cierto? Entonces aquí nos reemplazan pues por el operador que haya puesto, en este caso hay un K, ¿cierto? Bueno, pero la parte real pues simplemente viene de ese hecho básico. Y el lambda mayúscula S es porque pues la norma de Soule. Bueno, y usando las propiedades de la composición, de las
propiedad, sabemos sobre la composición, la regla asintótica, entonces podemos estimar esos términos, ¿sí? Y lograr la continuidad. Ya como se tiene un operador de orden cero, vamos a volverme aquí a las condiciones. Esto es de orden cero, es que K más el conjugado. Entonces, aquí tenemos una continuidad L2. Y esto es la parte real del operador, básicamente. K más el adjunto, que aparece naturalmente. Desde el comienzo apareció la parte real. ¿Sí? Entonces, ahí se usa la continuidad L2, es que ya hemos hablado de continuidad L2, que también se tiene en el caso matricial. Y se logra el estimativo sobre ¿sí? La desigualdad de Bromwell, pues es precisamente cuando uno tiene este tipo de propiedad, que si la derivada respecto a t de una función es menor que una constante por la función, entonces como cuando uno tiene ¿sí? La derivada exponencial, ¿sí? La derivada de la función, perdón, la derivada de una función es la misma, pues uno tiene básicamente una exponencial, ¿cierto? Entonces, aquí es una desigualdad de una función. La derivada de esa función es menor o igual que una constante por esa función. ¿Sí? Si lo aplicamos a esa norma. Hay una desigualdad que dice que entonces esa función está controlada y hay una formulita por la cual uno puede sacar. ¿Sí? Bueno, uno podría repasar también la desigualdad de Bromwell, pero es algo, mucha referencia sobre eso. Lo que quería, pues básicamente ver es que ahí se usa la continuidad L2, lo de la parte real, ¿sí? Para demostrar este resultado que permite rebajar el orden. En esta ecuación, por ejemplo, piensa en una ecuación de ondas. En el problema de Cauchy, ahí tenemos el dato inicial de la función y de la velocidad. En condiciones iniciales. Y él es un operador elíptico, diferencial en este caso. Básicamente, es una generalización del laplaciano. ¿Sí? Este L sub 2 es la parte principal del símbolo, es decir, cogemos los multiíndices de orden 2. ¿Sí? En el laplaciano, básicamente, L sub 2 es el. Bueno, es un operador elíptico con parte principal negativa. ¿Sí? Y tenemos, pues, entonces esa ecuación de ondas y el problema de Cauchy correspondiente. Bueno, entonces, esa ecuación de orden 2 se puede factorizar y reducir el orden de la siguiente manera. En esta ecuación derivada segunda respecto al tiempo de U igual a L, vamos a factorizar el L. El L de U usando un operador invertible. ¿Sí? Y ese operador proviene del L original. ¿Sí? Nosotros hicimos algo como esto cuando estábamos hablando de efectos de manifondo. ¿Sí? Me sumaba una constante, obtenía algo elíptico. Bueno, este operador L es de orden 2 y lo que vamos a tener aquí cuando construimos este A es un operador de orden 1. Estamos viendo la raíz cuadrada. Se hace ese C0 menos L para obtener algo no negativo. ¿Sí? Se construye ese operador de orden 1, entonces queda un raíz cuadrada de algo de orden 2, queda algo de orden 1. ¿Sí? Entonces, a esa notación del
Psi mayúscula simplemente es un operador de orden -1. Ahí cambia de notación. Este operador A es de orden 1, es invertible, ¿sí? Por la desigualdad de Garvin. Algo es lo que estaba explicando yo ahora con Scheffer, Marconi y Garvin. Es invertible. Y es de orden 1, el inversor de -1. ¿Sí? Entonces eso se usa para factorizar. Si quieren, miren acá abajo. Esta es la factorización. ¿Sí? Lo que está abajo es la factorización. En vez de L de U, ahora uno pone ahí en medio esta identidad. A la -1 por A. ¿Sí? Como es la identidad, pues tengo derecho a ponerla ahí, ¿cierto? Ahora, no es cualquier operador A que estamos poniendo, es un operador que está ligado al operador B. ¿Sí? Algo así como es una parte de él. Es la raíz cuadrada de L salvo un error, digamos. ¿Sí? Ahora, esa factorización, pues tiene sentido. Hasta ahí no vemos cómo aparecen las matrices cuando hacemos esta factorización. Pero podemos empezar a observar que L por A a la -1, si L es de orden 2, entonces queda L de orden 2 y A la -1, que es de orden -1. Este L por A la -1 es de orden 1. ¿Sí? L por A la -1 es de orden 1. Y el A es de orden 1. ¿Sí? Entonces resulta que con esa factorización uno puede reescribir el problema inicial como un problema matricial, ¿sí? A través de esta matriz K. ¿Sí? Y ahí ven ustedes que en los términos de K aparece A, que es de orden 1, y L por A -1, que por cálculos diferenciales es de orden 1, de K2 menos 1, 1. Y el otro es de orden 0. ¿Sí? Es 0, pues, eso, entonces, pues, está también contenido en orden 1. Ese 0 está contenido en ese 1. Bueno, entonces, esa matriz es una matriz de operadores de orden 1, entonces estamos en el cálculo de S1, digamos. ¿Sí? El cálculo de S1. Tenemos más propiedades del cálculo que se usan aquí. ¿Sí? Primero, se puede reescribir el problema, esa ecuación de onda se puede reescribir como un problema ahora en relación con esta matriz K, ¿sí? Con este sistema que está aquí abajo. Pero hay más propiedades. Resulta que si en lo que teníamos acá de orden 1, se pide una propiedad. Que K, que es la matriz que está allá, que definimos ahora, con A y con L A -1, se pide que al hacer la parte real sea orden 0. La parte real es K más el adjunto. Entonces, efectivamente, pues, ¿cuál es el adjunto de K? Pues el adjunto de esta matriz, esta pequeña matriz 2×2, pues el adjunto, ¿cierto? Básicamente es pues, la traspuesta conjugada. Hay unos términos de error, porque como estamos hablando de operadores, el adjunto de A tiene una fórmula asintótica. ¿Sí? Pero bueno, llegamos a la condición que necesitamos, que es, con esos términos de error que tenemos, de todas formas llegamos al orden 0. K más K adjunto es de orden 0, y entonces podemos aplicar el teorema del orden 1, que es para matrices, ¿cierto? Ya lo podemos aplicar a este sistema. Bueno, en resumen es que podemos, gracias a que este cálculo diferencial se extiende a matrices,
y de hecho se extiende más general, no solo a matrices finitas, L por L, sino a valores vectoriales en espacios de Hilbert. Bueno, aquí estamos en un caso de valor vectorial, pero de dimensión finita en los valores, ¿cierto? Que son matrices 2 por 2. Y entonces, como consecuencia del teorema de regularidad de orden 1, pues se tiene la regularidad aquí para esta ecuación de ondas. Dame un momento. Voy a poner aquí. Bueno. Bueno, y entonces, vamos, vuelvo un poquito acá. Entonces, la ecuación era esta, con datos F y G. Y entonces tenemos una regularidad para U, usando la regularidad del caso de orden 1. Aquí está. Si los datos son de este tipo, entonces U tiene regularidades. Bueno, y por último quería mencionar que también tenemos un cálculo que ha sido bastante desarrollado en los últimos años por Michael Lusansky y Vic Tunen, que lo mencionaron ayer en las preguntas. Ahora pensemos un poquito esto lo podemos mencionar ahora muy rápidamente porque ya sabemos, tenemos varias ideas. En vez de Rn, si nos vamos pues al comienzo del curso, del mini curso, si en vez de Rn trabajamos con el toro, como el fundamento de todo esto es la transformada de Fourier, ¿sí? Pues también tenemos la transformada de Fourier en el toro, o digamos las series de Fourier, ¿sí? Solo que aquí estamos en n dimensional. También hay un cálculo para el toro y las clases SM y SM delta se definen similar, solo que las derivadas de lo que pasa, ustedes recuerdan en series de Fourier, la variable dual, o cuando escribe una serie de Fourier, aparecen unos coeficientes enteros. ¿Sí? Eso es, mientras que en Rn, cuando uno tiene X en Rn, la variable de Fourier sigue siendo de Rn. De otra naturaleza, ¿no? Que es lo que forma el espacio de fases XY. En el toro está el espacio que es el toro Tn y el espacio dual, el grupo dual es Zn. ¿Sí? O digamos en el círculo y Z, digamos la serie de Fourier. ¿Sí? Más general sería el toro y Zn. Entonces, en vez de derivar como teníamos antes la derivada respecto a xi en Rn, ahora serían diferencias finitas en Z. En este caso, por ejemplo, una aplicación reciente, en la cual he estado trabajando, es que las potencias fraccionarias del Laplaciano, lo cual no tiene uno en Rn como operador subdiferencial, porque vamos a escribir algo aquí rápidamente. Lo que pasa es que voy a escribir así el menos Laplaciano para tener un símbolo no negativo. Y esto está aquí. Bueno, y es elíptico. Uno puede definir las potencias fraccionarias de esto. ¿Sí?
Vamos a ponerle, ¿sí? Diciendo que, bueno, se define como un operador donde el símbolo ahora es el símbolo entre comillas. Y este no, pongámoslo positivo real. ¿Sí? Y la acción de esto, vía Fourier, pues es esto. ¿Sí? Y listo. Y uno dice, bueno, eso está bien definido, etcétera, muy bien. Pero respecto a nuestra teoría hay un pequeño detalle que se convierte en un gran problema. Este aquí era un símbolo, pongamos el caso de R2, ¿sí? Era un símbolo, pero lo mismo en Rn, pues, porque ustedes derivan y eso respeta las control de derivadas que se imponen en ese dossier. Pero ¿esto qué es? Si por ejemplo ponemos aquí un medio, ¿sí? Tenemos un problema. ¿Sí? Si no es un medio, al derivar tenemos un problema gravísimo, porque la derivada es, ¿cierto? La derivada de raíz cuadrada hay una singularidad en x, ¿cierto? En x igual a 0. Entonces, resulta que esto tiene un problema para derivar. Ni siquiera para que hablemos de estimar, no, es que ni siquiera podemos derivar en sí igual a 0. Si no es igual a un medio, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? En ese caso tenemos un problema de las meras derivadas parciales, ¿sí? De definición. Mientras que en ciertos exponentes, ¿no? Porque si los exponentes son pares, pues enteros, entonces no hay problema. Pero si es un medio, por ejemplo, tenemos problema, o muchos otros fraccionarios. En el caso del toro, como allá todo es suave, porque son diferencias finitas, pues este operador se comporta muy bien y allí sí se tiene que es de una cierta clase de símbolos. ¿Sí? Ese pequeño detalle, cuando se cambia al toro, o también se podría hacer grupos de Lie compactos, pues permite plantear muy bien este problema del contexto pseudodiferencial. ¿Sí? Es un problema de difusión fraccionaria en el toro, usando técnicas de las que ya hemos hablado. ¿Sí? Mirando la derivada de la norma al cuadrado de PDT, mirando la parte real, usando desigualdades de Garfield, ¿sí? Se puede estudiar ese problema gracias a que tenemos cálculo sobre diferencial en el caso de el toro, por la cuestión de la variable dual. ¿Sí? La variable dual, como es Zn, se corrige ese problemita que tenemos de las derivadas en R con el laplaciano fraccionario. Entonces aquí uno en el toro puede extender estas ideas que teníamos antes, y también se podría hacer la ecuación de ondas fraccionaria, ¿sí? En el toro. Bueno, adicionalmente, entonces aquí anotemos que este operador que está acá, laplaciano fraccionario, es de orden nu.
¿sí? Porque el cuadrado del laplaciano y esa raíz cuadrada para normalizar de orden 1. Pero el nu entonces queda orden nu. Más general aún, uno podría considerar un operador fuertemente elíptico en vez de ser laplaciano fraccionario, pero usando las mismas ideas. ¿Sí? Es una aplicación del cálculo subdiferencial, pero ya ahorita cambiamos de dominio. Como para dar un ejemplo de que cálculo subdiferencial existen variedades, hay detalles, ¿no? Pero existen variedades. Existe cálculo específico para grupos de Lie compactos y otros tipos de grupos. ¿Sí? Y este último ejemplo se basa en la observación siguiente. Si nu es mayor que 1, en estas aplicaciones, la cuestión del orden pues, es uno de los números fundamentales, ¿no? El orden. Ya, el orden de este laplaciano fraccionario es nu. Y eso pues va a determinar la regularidad de las soluciones, en fin. Fuera de eso, si uno observa, si uno pone aquí al lado de este operador, un operador de orden menor. Por ejemplo, si nu es mayor que 1, entonces podemos poner un orden aquí al lado menor que 1, un gradiente, por ejemplo, un operador de orden 1, que son derivados, vector de derivadas parciales. Y aquí estamos multiplicando por algo C infinito, pero como estamos en el toro, todo eso son acotadas, ¿no? ¿Sí? Básicamente se comporta en el cálculo como si fuera constante. En este cálculo del toro. Entonces, este operador que está aquí al lado, B por el gradiente, es de orden 1. Pero como hemos puesto como condición que no es mayor que 1, entonces la parte fundamental de este operador que está a la derecha es el laplaciano fraccional. ¿Sí? Y por lo tanto, todo lo que se requiere aquí eh, para hacer los estimativos, como hicimos antes con la parte real, en fin, funciona, porque lo que incide es el término de orden mayor, digamos. Y el orden mayor es no, porque estamos poniendo que no sea mayor que 1 para eso. Ahora resulta que que por el gradiente aparecen aplicaciones en mecánica de fluidos, ¿sí? Entonces no es que hayamos puesto algo de orden 1 ahí como por, ¿sí? Bueno, para, para poner un ejemplo más, sino que se ve por el gradiente, aparecen ciertas ecuaciones en relación con mecánica de fluidos o con otros tipos de, de difusión fraccionaria. Pero está en relación con mecánica de fluidos, ese ve por el gradiente. Problemas de turbulencia, ¿sí? Que no he trabajado exactamente, pero esa ecuación aparece allá. Bueno, entonces, aquí podemos dejar esta introducción. Espero si hay preguntas. Muy bien, profesor, gracias. El público, entonces, ¿alguien tiene preguntas? Sí. Sí, hola, buenos días otra vez. Tengo una consulta, digamos, para eso de los operadores pseudodiferenciales en el toro, digamos, ¿existe algo análogo a las clases estas de Hormander, las SMRO delta? Sí. Sí, sí, básicamente el cálculo en rho delta. Aquí en lo que estamos hablando es SN. Esto que puse estos ejemplos es SN
SM10, digamos. Ajá, sí. Pero aquí por ejemplo está la notación SM. Pero también está el Rodelta. También está el Rodelta y hay referencias. Y una, Referencias muy recientes, ¿no? Referencias muy recientes sobre el Rodelta en el toro. ¿Sí? ok. Y Pero todo, sí. una consulta, digamos, igual para el toro hay una fórmula para para el símbolo de la composición. Digamos, lo que pasa es que me imagino que antes, digamos, en el caso de los números reales, o sea, sobre RN, aparecían derivadas con respecto a la variable dual, ¿verdad? Del Sí, símbolo. sí, aquí también, solo que son diferencias. Son O- operadores, ya voy a escribir. Sí, es solo que, vamos a ver. en Todas esa, estas fórmulas, las mismas fórmulas, pero en vez de derivada usual, son ajá, diferencias a la potencia alfa, digamos así. ok, Diferencia, o sea, una derivada, por ejemplo, en Z. La derivada simplemente, vamos a escribir aquí en esta tabla. digamos, si no hay ninguna diferencia entre que sea la derivada posterior o la anterior, o sea, la de más Sí, uno o con son uno. equivalentes, digamos, Ok, sí. Eh, Pero digamos, sí, se reemplaza por las diferencias y todo funciona. En muchas cosas hay ventajas. El cálculo en general tiene todas las propiedades. ok, Para el caso ok. de las aplicaciones que yo estaba mencionando, de hecho, hay ventajas, ¿no? Porque, por ejemplo, el laplaciano fraccionario se puede considerar como operador subdiferencial, mientras que en RN no, porque pues, la derivada de Ah, raíz cuadrada, ¿sí? claro. Sí. Hay ventajas. Y en otras cosas, pues, o sea, en sí para el cálculo se tiene todo. Ok, Y digamos, digamos, la existencia de inversos y todo eso se tiene igual, sí. todo, Ok, parametrices, en general, de todo lo que hemos hablado, todo se puede hacer ujú, en el toro, ok. en el Sí, toro. digamos, yo estaba un poquito familiarizado con eso, ¿verdad? Porque el teorema de Calderón Vaillancourt vale para el toro sin pedir nada sobre las derivadas Ah, sí, duales, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, eso, es un resultado eso, muy bonito. sí, exactamente. De hecho, por eso mencionaba, porque como ese es un ejemplo, de hecho se tiene más, se tiene como Ajá, sí, más exacto, sí. libertad. ¿Sí? Ajá. También hay veces donde la restricción de la condición entre delta menor que rho también se puede flexibilizar. Sí, de hecho se gana en general. Sí, se gana. Ok, está muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, Gracias, Daniel. Eh, ¿Hay más preguntas por parte de los otros participantes? Bueno, en esta, creo, profesor, en esta diapositiva mencionaste algo del símbolo principal, ¿cierto? sí. Es justo ese, por ejemplo, uno de los efectos que se gana con la compacidad, con grupos de Lie compactos en el toro y cosas así, ¿verdad? Sí, eh, el término principal, pues entonces, pues más cómodo, sí, en general, en lo que, pues hasta donde yo he aplicado en el toro y en, y en grupos de Lie compactos, no, hasta ahora no me he encontrado, digamos, que algo sea, ¿sí? De pronto hay que usar alguna técnica diferente en algún punto, pero en general se ha ganado, se ha ganado. Y en todo lo que hemos hablado aquí, y en lo que mencionaba ahora Daniel, eh, se gana. ¿Sí? Hay otros aspectos donde las cosas se vuelven complicadas cuando pasa uno, por ejemplo, a P1, ¿no? Pero de lo que no hemos hablado aquí, pero por ejemplo en cálculos como el de Weisbord-Mander, cuando Sí. uno quiere cambiar de cuantización, ahí está el problema es que en esa cuantización uno hace, por ejemplo, el promedio de X más Y sobre 2.
Y en el toro, pues, eso es un lío, ¿no? ¿Cómo hace esa, en el círculo, ¿sí? Decir como que vuelve algo Sí, complicado, muy complicado. De hecho, eso es un problema prácticamente en el cual están trabajando algunos cuantos cálculos de Weill-Hormander, digamos, en otras estructuras que no sean rehenes, ¿sí? muy bien. De pronto, profesor, no es de los aspectos técnicos, sino pues pensando un poco en la posteridad. Pues este mini cursillo pues va a estar disponible en YouTube a través de la página de matemáticas de conferencia Univalle. Entonces, pues mi pregunta es, profesor, ¿cómo usted ve la perspectiva de la investigación? De pronto conectando un poco con la introducción el día de ayer, ¿cómo usted ve la perspectiva de la investigación matemática en la teoría de operadores pseudodiferenciales? Si hay teoría para rato, si Sí, continuará siendo como y usted. pues sí, cuando ayer empezamos a hablar precisamente, pues no va a decir, no se puede decir uno que es un tema de moda, sigue siendo de algunos especialistas, eh, pero está creciendo, digamos, bastante. De hecho, por eso yo aquí puse, vamos a volver acá al comienzo. En estas cifras que ponía, porque en los últimos 13 años, aquí por ejemplo, en artículos del Masainet, esto suma que mencionen la palabra pseudodiferencial en el cuerpo de un artículo, esto suma como 10.000 artículos. Eh, la gente que uno escucha que está trabajando en esto, pues uno no puede decir que son que aparecen cada día decenas de personas, ¿sí? Trabajando, pero sí hay un crecimiento bastante grande, relativamente, por un lado. Por otro lado, se ha demostrado, como puede ver en uno de estos artículos, eh, que además, si ustedes revisan, vienen desde el acta matemática y journal de más alto nivel y ahí para abajo, ¿sí? Barre todos los niveles de artículos, de journals. Y en los problemas que ha intervenido el cálculo diferencial, pues son muy diversos. Yo de lo que hablo es de lo que he trabajado, de lo que conozco, ¿cierto? Pero intervienen otras áreas también, ¿sí? Eh, y hay problemas, cualquier cantidad de problemas abiertos que para mí pues considero interesantes, ¿sí? O que están trabajando otros especialistas, ¿sí? Gente muy reconocida, ¿sí? Porque como decíamos al comienzo, desde la fundación hasta ahora hay gente, matemáticos de primer nivel, pues trabajando en eso. Unos que trabajan, esto es una de las áreas y trabajan en otras áreas, ¿no? También. Eh, entonces, en sí, es muy, decir, ahí tiene mucho por venir aún. Son herramientas muy fuertes, ¿no? Que aún no sabemos cuáles pueden ser todos sus alcances. No alcancé a hablar de eso, pero te requiere, digamos, hablar de que uno puede desarrollar cálculos diferenciales diseñados para tales operadores. Por ejemplo, lo que hemos trabajado en cálculo de Weill-Hormander para atacar problemas de la ecuación de Schrödinger,
problemas espectrales, ¿no? Y de manera óptima. Para eso se requiere cálculos diferenciales más generales, donde uno coge determinado operador y adapta un cálculo. ¿Cómo es adaptar un cálculo? Diseñando unos controles para las derivadas parciales, como decíamos, como en Rodelta, pero más general. Pero es diseñado especialmente para atacar un operador, ¿sí? Entonces, por ejemplo, allí pues eso está abierto a ver qué tantos operadores puede uno estudiar en teoría espectral con eso, con ese cálculo de Weisshorn-Mandel. Pero son muchos, hay muchos, y en uno de las conferencias pues, internacionales donde pues, hay esta área de análisis microlocal, operadores diferenciales, pues como Sí, son demasiados temas, ¿no? O sea, no, sí, cosas que ni he estudiado. la perspectiva parece ser tan amplia que está el Journal de Operadores Pseudodiferenciales, ¿verdad? Con un directo, con un editor que Sí, sí, exactamente. De hecho, esa pregunta que hizo sobre la investigación de este tema, y eso, digamos, esa fue la motivación para crear ese journal de operadores diferenciales, porque la potencia de las herramientas, lo prometedor que son aún, eh, eh, prometedoras que son esas herramientas aún, fueron los que motivaron a la creación de ese journal. Eh, Springer, ¿no? Springer, sí. Eh, porque sí, cada vez hay más gente trabajando en esto. No es algo en lo que uno diga que hablar de una moda o algo así, no. Es una herramienta muy importante. Y no solo se aplican operadores en ecuaciones diferenciales, ¿no? También hay en geometría, ¿sí? En topología, la teoría de teorema de Singer y problemas relacionados. Hay demostración del teorema de Singer usando operadores diferenciales. O sea, hay otras áreas, teoría de señales, que no son precisamente ecuaciones diferenciales, ¿no? O sea, ese es un... yo invito a un estudiante o alguien interesado, sin duda, a trabajar en el tema por su fundación y su porvenir, ¿no? Es un tema interesante, requiere bastantes herramientas de análisis. Sí. Permea, como dices tú, va por diferentes ramas de las matemáticas, geometría, topología, así como lo has mencionado. Sí, de hecho bastante sorprendente. Lo que pasa es que yo creo que aprovechando pues la discusión, Sí, el, el, el nombre de la teoría, operadores diferenciales, no permite, no indica mucho, pero es de hecho una teoría, como hemos dicho, muy importante y muy prometedora aún. sí, El nombre a veces no es llamativo. De hecho, recuerdo cuando estaba haciendo en Francia, eh, estaba el profesor aún vivo, el profesor Louis Moutet de Monbel, que hizo grandes aportes, sobre todo un alumno un descendiente de Laurent Sars, hizo grandes aportes a la parte de variedades con operadores diferenciales en variedades con frontera.
Entonces, el curso era de operadores diferenciales, pero ahora gracias a esto que estamos hablando, resulta que él no lo llamó operadores diferenciales, él llamó métodos de las ecuaciones derivadas parciales. ¿Sí? Y yo cuando puse por acá, ¿de qué se trataba de esto? Precisamente, también lo dice Michael Taylor, ¿no? Uno de los grandes especialistas. Un conjunto de técnicas, herramientas que fueron inicialmente diseñadas para atacar ecuaciones lineales parciales. Sí. Pero pues se ha sobrepasado pues, esas aplicaciones. El profesor Butemont, por ejemplo, lo llamó métodos de las ecuaciones derivadas parciales, pero el curso era de cálculo subdiferencial. ¿Sí? Entonces, Y probablemente incluso, entonces dices que se le acuña que haya bautizado así el curso justo por ese término que no es tan apropiado para el nombre de la teoría. sí, lo que pasa es que yo no sé si pensando precisamente en que es que cuando uno dice cálculo subdiferencial suena como algo, si uno piensa muy rápidamente, suena algo muy particular. ¿Sí? Okay. Pero es todo lo contrario. Entonces, es una anécdota. El profesor Gutenberg lo llamó método de la ecuación de teoría parcial, y de hecho esos son métodos, ¿no? Métodos de la ecuación de teoría parcial. Pero que en últimas, pues también se aplican a problemas que no son ni siquiera de ecuaciones de teoría parcial. Sí. Mira, profesor. Uy, perdón, disculpa. Es que Franklin, uno de los participantes, dice, Sí. profesor, operadores pseudodiferenciales es un curso que se dicta en algunas universidades. Se estudiará para, me imagino que se dicta para estudiantes de doctorado en matemáticas, dice. Sí. Bueno, entonces, eso, que los que yo conozco, lo que han hecho es que en posgrados, pues dicen, por ejemplo, yo también tengo una propuesta que ya ha sido aprobada acá en la Universidad del Valle, como un curso electivo, ¿no? Sí, sería como un curso de estudiantes que estén terminando pregrado o que estén en posgrado. Sí. Y lo mismo han hecho pues ya en otras partes, ¿no? Sí. De hecho, allá mismo donde está, en Ghent, lo hicimos en Imperial College también. Y en Alemania, en algunas partes, bueno, pero sí son cursos avanzados, ¿no? Sí. Pero el fundamento uno puede empezar con la transformada de Fourier, ¿no? Incluso puede empezar haciendo un repaso. Sí. Pero digamos, lo que sí es difícil o algo que sí que se necesita como prerequisito es integral del EVE, Sí. cursos básicos de análisis. Sí. Digamos. Profe, que parece que leer las preguntas del público ha sido como más sencillo porque de pronto algunos estarán tímidos. Diana pregunta, profesor, por ejemplo, ¿qué tipo de problemas nos podemos encontrar por abordar? ¿Existencia y unicidad sobre alguna ecuación en particular? Dice. Sí, pues efectivamente, vamos a poner yo estaba aquí en este problema, vamos a volverlo acá realmente pues aquí en la regularidad, aquí estamos hablando de regularidad, ¿no? Perdón, acá abajo, regularidad de solución. Entonces viene el problema de existencia, unicidad y irregularidad, ¿no? De las soluciones. Exactamente, esa pregunta es perfecta porque de pronto se me pasó ahorita, pero efectivamente, de hecho, usando cálculos sobre diferencial y algo de análisis funcional y desigualdades básicas,
no solo tenemos la regularidad, sino la existencia de unicidad, ¿sí? Es decir, de la buena colocación en este problema que tenemos aquí y en Sí, la ecuación de ondas que pusimos acá, hablé algo como para relacionarlo con matrices y regularidad, pero de hecho tiene una existencia, unicidad aquí en esta ecuación, de esta ecuación de ondas con una elevación general. sí, También podríamos poner una ecuación de orden superior y una L de orden del mismo orden, porque aquí es orden 2 cuadrático en U y orden 2 en L. También se puede hacer sí, más general, ¿sí? Pero entonces se puede hacer resistencia, unicidad, irregularidad, pero lo fundamental es la regularidad. Todo depende de la regularidad. En este enfoque, con sí, la regularidad se tiene con un poco más de trabajo la existencia y la unicidad, ¿sí? sí. Entonces, Bueno, sí, tienen. digamos, yendo de lo... Ay, perdón, y este también, Sí, el que yo hablaba de difusión fraccionaria, mencioné los estimativos de energía, o sea, la regularidad básicamente, pero de hecho uno, trabajando un poco más, obtiene la existencia también, ¿sí? La existencia, usando teorema de representación de Riesz o teorema de Campana, ¿sí? Junto con algo de lo que ya hemos hecho de cálculo diferencial. Exactamente, sí. Aplicaciones son existencia, unicidad, irregularidad. Sino que en estos enfoques pseudo-diferenciales el punto fundamental es la regularidad. ¿Sí? sí, La regularidad es la clave. Porque de hecho la teoría viene diseñada desde, como vimos, la continuidad es cómo se obtiene desde la composición, en fin. ¿Sí? sí. Bueno, ahí entonces la respuesta a la pregunta de Diana, aprovechando de pronto que hicimos una pregunta un tanto general sobre las perspectivas, ¿cierto? De investigación en la teoría, esta parte un poco más particular, ¿cierto? Sobre la aplicación a ecuaciones. Profe, una pregunta, ¿usted se imaginó la perspectiva tan amplia que tendría la teoría cuando usted inició, digamos, esto en su doctorado? Bueno, muy interesante. Eh, a ver, pues no, no exactamente, no, pero sí hablando con mi director y, a ver, cuando llegué a la maestría en Francia, pues no sabía, pero es diferencial, ¿no? Eh, eh, digamos, el camino más o menos fue análisis real y teoría potencial. Ese fue el primer curso. Pues vi el curso del profesor Rutte de Montbel, pero ese fue, digamos, el segundo semestre. Eh, y vi un curso de introducción en la Escuela Politécnica, acá al sur de París, pero eso ya fue un poquito más adelante, de introducción al cálculo de Weismann. Eso es como empezar por la línea dura en cálculo subdiferencial, porque eso es lo más general. Es bastante fuerte. Permite estudiar ecuaciones de las parciales bastante generales y bastante complicadas. No vamos a decir que todo se puede atacar con operadores diferenciales derivados para atacar desde las parciales, no, eso. Eh, pero no, pues no tenía una idea de eso. Sí, de que era importante en el sentido de que precisamente revisando estaban formando de Pfefferman, el problema que trabajé en la tesis de doctorado era de Pfefferman. Y no, pues, como dice, no, pues, más o menos como lo que hizo John Nash, ¿no? A una escala más pequeña, pero pues Nash lo que hizo fue, bueno, pues esto lo planteó Riemann, no lo han podido resolver. El primer problema que trajo, pues,
le consultó a uno a otro. Pues, entonces, en este caso, pues yo no consulté, pero pues yo veía que trabajaban una cantidad de matemáticos muy importantes y no, pues este ser importante. Pero los alcances no, porque pues apenas, digamos, la teoría sí la empecé a estudiar en la maestría, ¿no? La maestría de Francia, ¿no? Y después en el doctorado. Alcancé a tener idea de la importancia, pero no del alcance, ¿cierto? Ok, ok. Profesor, y de pronto ya para ir cerrando un poco, pues los que le conocen saben que usted prefiere mucho leer libros en físico, le gustan las bibliotecas. ¿Usted tiene de pronto una anécdota personal de algún libro de teoría de operadores pseudodiferenciales que lo conecte con una biblioteca en Francia o algo así? No sé, bueno, entonces cuando bueno, lo que pasa es que mi generación viene de la transición, ¿no? De cuando yo estudié el pregrado, eh, pues había internet en alguna sala, pero eso no era tan, digamos, no se usaba con la facilidad que usa ahora. Cuando yo encontré que necesitaba unos artículos, tuve que encargarle a través de un amigo, encargarle a alguien que iba a Estados Unidos y que trajera 2 o 3 artículos. Después la situación en la maestría y después cuando estaba en Francia, pues ya, sí. O sea, a mí me tocó como una época de transición en cuanto a la información, ¿sí? Cuando era, pues, no, yo uso muchos libros, artículos de manera electrónica, pero eh, para mí, a veces necesito revisar como varias cosas a la vez. Sí, Digamos, tener unas notas aquí, eh, un libro acá al lado, como tener varias cosas en la mesa o en la pared puestas para ayudarme a sí, pensar, ¿sí? Para pensar como en paralelo, ¿no? Como al mismo tiempo varias cosas, y no, porque es que en el computador uno lee como una cosa después de la otra, ¿cierto? Uno no puede tener como, decir que tiene 3 o 4 páginas al mismo tiempo leyendo en una pantalla de un computador es muy complicado, ¿no? Eh, obviamente es una herramienta fundamental, ¿no? Pero pues, para mí particularmente hay una limitación para analizar cosas, ¿no? Y pensar, meditar en problemas. No, pues entonces cuando yo estaba en Francia, en esa época, porque ya cambió la locación de donde se hacía el doctorado, pues en París 6, en esa época estaban, los estudiantes de doctorado están en un edificio que era de 10 pisos, y un instituto. Eh, Doctorados en matemáticas y física. sí, Fuera de eso también había un laboratorio en el campus aparte. Y la biblioteca quedaba en el último piso. ¿Sí? Una biblioteca muy completa. Entonces, pues, yo subía mucho allá a estudiar. No, pero sí hay una anécdota que es cómo yo descubrí un contacto fundamental estando en el doctorado. Hay un libro, ¿sí? eh, el libro del profesor Wong, trabaja en Canadá. Estaban en los libros de análisis funcional, un libro sobre transformadas de Weyl, que es, digamos, algo de operadores diferenciales, ¿sí? De Hermann Weyl, el autor del profesor Wong, pero es un transformadas de Weyl. Entonces, ahí yo después empecé a escribirle al profesor, ¿no? Pero eso fue un libro que encontré de casualidad, ¿no? sí. Estaba mirando y ahí encontré ese libro y empecé a mirar y me interesó y hay problemas interesantes en relación con operadores diferenciales y de hecho no ligamos a las ecuaciones diferenciales, problemas o más espectrales. De hecho eso tiene Último más piso. aplicación como en análisis de señales y mirar el espectro sin pensar en ecuaciones diferenciales. Bueno,
Entonces yo me contacté con el profesor, conocí al profesor, después ya con el tiempo lo visité 2 veces y él de hecho es el fundador del Journal de Valores Diferenciales. Pues sí, fue un libro que encontré de casualidad. Es una biblioteca, era muy grande, muy grande. La biblioteca era solo de libros de matemática y física y era inmensa. En la época se decía que era la biblioteca de matemáticas más grande del mundo. Bueno, Física, pues ya eso lo tienen guardado, todo eso ha cambiado, ¿no? En Imperial sí, College también los libros los han ido, todos lo están volviendo electrónico y guardan, están como archivando un poco como para resguardar sí. los libros, ¿no? Porque allí había colecciones, había libros de cientos de años también. Colecciones antiguas, como el principio. Sí, sí. Así. Profesor, pues muchas gracias. De pronto, también agradecerle por esta última parte que liga más como a la experiencia del matemático que está pues detrás pues de incursionando, pues enseñándonos, dándonos los básicos de esta teoría. Le agradecemos y también le agradecemos pues a todas las personas que se conectaron. Esperamos que pues también con el mismo entusiasmo con el que se conectaron al cursillo del profesor Julio, también hagan participación. Los invitamos también a participar del cursillo de la profesora Karina González a las 2 de la tarde. Versará sobre matemática aplicada. Entonces, totalmente todos invitados. Como pueden ver, estos minicursillos están buenísimos. Tenemos estos expertos y bueno, estamos contentos de que compartan con nosotros su experiencia. Entonces, profesor, muchas gracias. Muchas gracias. Convimate siempre estará abierto para usted, al menos con este organizador. Muchas gracias. No, pues también ha sido muy motivante la discusión y he aprendido mucho también por las preguntas. Me surgen ideas de nuevos problemas. Vale, muchas gracias. Bueno, casi en punto terminamos entonces, así que gracias profesor, gracias a todos. Y voy a parar de grabar un momento.